Hola, el día de hoy este equipo conformado por la compañera Mónica María Rodríguez, Estefanía Patricia Narváez y mi persona Joan José Capote, vamos a hablar un poco sobre lo que es la teoría fundamentada de los datos para la asignatura Investigación Educativa 1 de la Maestría en Educación. La teoría fundamentada es un enfoque de investigación cualitativo desarrollado por dos sociólogos llamados Barnett Glaser y Ansel Strauss en la década de 1960. Eh, Ellos pretenden descubrir e interpretar teorías partiendo directamente de los datos y como propósito poder desarrollar y confirmar la explicación de fenómenos. Voy a comentarles un poco sobre cómo es esta historia. Barnett Gardner es de la Universidad de Columbia y fue influenciado por Paul Lazar en su metodología cuantitativa, también por Robert Merton con su teoría de alcance del medio. Por el lado de Ansel Strauss, que es egresado de la Universidad de Chicago, fue también influenciado por Robert Park en la interacción del simbolismo, y Eber Blumer y Gerd Simmel. Entre las obras más importantes que hicieron estos personajes está el estudio sobre el morir en hospitales, desarrollado en 1965, y la obra funcional, publicada en 1967. ¿Cuál es la fundamentación de esta teoría? Pues ellos pretenden legitimar la investigación cualitativa, criticar el funcionalismo de Parson y Merton, adición, eh, desarrollar teorías a partir de los datos. Método de la TF. Bueno, la TF tiene dos apartados importantes en las cuales se dividen en una recolección llamada método de comparación constante y la otra muestreo teórico. En esta parte del método de comparación constante se trazabiliza tres componentes, los cuales se hacen paulatinamente y no uno menos que otro, simplemente todos en la misma comparación, en la cual vamos a hablar de algo que se llama recoger, codificar y analizar. Cuando hablamos de la parte de recoger, nos estamos refiriendo a todas esas entrevistas, observaciones, documentos que se hacen en un tipo de investigación cualitativa. También hablamos de la codificación, en la cual se recolectan los datos, se agrupan, se categorizan y también analizamos la información que se está presentando en esta parte del método de comparación constante. Pero todo esto se hace a partir de unos procedimientos, uno llamado ajuste y otro llamado funcionamiento. En los ajustes, este pretende es categorizar y subir toda la información para ser aplicable fácilmente. Y en el funcionamiento, lo que pretendemos es que se pueda apropiar de manera significativa cada una de las situaciones que conlleva aplicar el estudio. Para el caso del muestreo teórico, lo que se pretende es seleccionar los casos o los datos que sean útiles para el desarrollo de la teoría. En este caso, se dividen en categorías y propiedades, donde, como lo decíamos anteriormente, vamos a categorizar y vamos a mirar esa propiedad para que esa teoría sea viable. Adicionalmente, se realizan unos procesos, uno llamado selección de casos iniciales, el cual lo que pretende es que se evidencien esas situaciones, esos casos relevantes de esos conceptos que emergen en una investigación. Tenemos también el refinamiento teórico, que son esos casos adicionales que se seleccionan
de manera estratégica para refinar o expandir los conceptos y relaciones de el desarrollo de la actividad, en este caso la investigación, y tenemos la saturación teórica, el cual pretende que el proceso sea continuo hasta alcanzar un nuevo dato que aporta información adicional muy estratégica o relevante para la investigación. El objetivo de esto es desarrollar una teoría profunda que alimente detalladamente la investigación y que no vaya a ser una sobrecarga para que procesos que estamos llevando no se realicen y más bien se enriquezcan con toda esta comprensión de este fenómeno. Hola, yo soy Stephanie Narváez. Bueno, la teoría fundamentada es una tradición investigativa cualitativa porque se preocupa fundamentalmente por comprender las narrativas, los relatos, los lenguajes con los cuales los grupos sociales representan su mundo práctico. La teoría fundada centra su interés en la descripción, en la expresión, en la interpretación y la toma de conciencia que los sujetos hacen sobre esas realidades que habitan y que construyen. Posibilita entonces el reconocimiento de los sujetos y la construcción colectiva de conocimiento sobre la realidad social. Teniendo esto en mente, esa tradición investigativa lo que busca es entender los fenómenos sociales de manera estructurada a través de esos datos cualitativos, que muy especialmente para esta metodología van a ser esas narrativas, esos relatos, esos discursos que producen los grupos sociales. Bueno, se llama teoría fundamentada porque busca generar teoría a través de los datos, del análisis sistemático de datos, ¿sí? Es decir, esta teoría se fundamenta en los datos empíricos que se recogen en el proceso investigativo y no en presupuestos a priori o en marcos teóricos persistentes. Eso quiere decir que esta metodología, esta teoría fundamentada, acude a un método inductivo de conocimiento porque las abstracciones conceptuales no surgen de la teoría, ¿sí? De las hipótesis, sino de los datos. Em, Como se explica aquí en esta cita, el análisis conceptual se va dando a la par con la recolección de datos. El texto de Basilachis nos explica que la teoría fundamentada pues comienza con una situación de investigación, ¿sí? Un interés particular de comprender algún fenómeno de la realidad, de algo que está pasando, cómo está pasando y cómo los actores sociales lo representan. Entonces, por ejemplo, en el texto se señala una investigación relacionada con el interés por comprender los movimientos religiosos. Y para eso entonces, que es algo que va a explicar posteriormente mi compañera, para eso entonces, desde esa teoría, esa comprensión sería posible a través del análisis sistemático de esos relatos que los actores directamente implicados en este fenómeno pues producen, ¿no? Entonces, estos relatos serán los datos que pueden ser recogidos a través de distintas técnicas de investigación cualitativa. Reitero que en esta teoría es muy relevante la entrevista y la conversación, pero no necesariamente pues es el único, la única, los únicos datos que se recogen o las únicas técnicas de recolección de información a la que se acuden desde la teoría fundamentada. Bueno, en un siguiente momento, estos datos entonces son codificados a través de conceptos, que son esas etiquetas que le ponemos a los hechos o a los sucesos, y también a través de categorías, que ya es esa clasificación de conceptos hecha a partir de la comparación de las propiedades de los conceptos.
¿sí? Entonces, ¿qué es la codificación? Es comparar la información obtenida tratando de dar una denominación común a un conjunto de datos que comparten una misma idea. Entonces dice Basilachis que codificar supone leer y releer los datos para descubrir, desentrañar las relaciones entre ellos, es decir, para interpretarlos. El proceso de análisis de datos en la teoría fundamentada conlleva como a tres momentos de la codificación, o se puede hacer de tres maneras. La codificación abierta, que es ese proceso interpretativo que identifica las ideas, esos significados que tienen esos datos para identificarlos con un código conceptos, ¿sí? La codificación axial, que ya es poner en relación esos conceptos en categorías con subcategorías según pues esas propiedades y esos atributos de los conceptos. En este se establecen entonces unas categorías principales tomadas como ejes de las cuales van a surgir unas subcategorías. Y la codificación selectiva, que ya es pues la integración de todos esos conceptos en torno a una categoría central, ¿sí? Bueno, dentro de la codificación es muy importante la comparación constante, ya lo decía el compañero anterior. Estas interpretaciones de los datos se comparan todo el tiempo entre las diversas fuentes de datos, ¿sí? Por ejemplo, entrevistas contra lo que produce un grupo focal. Esas categorías y conceptos que van surgiendo también en ese proceso de contrastación se vuelven y se comparan con los nuevos datos recolectados y es en ese proceso que va surgiendo la teoría que emerge justamente de ese descubrimiento de las propiedades y atributos que que estamos convirtiendo en categorías. Bueno, esas categorías ya, pues al principio son incipientes, están muy relacionados con la información generada, pero ya en ese proceso se va convirtiendo en teoría, pues a eso es que le apunta la teoría fundamentada. Em, el texto de Basilachis nos habla de dos tipos de teoría que se produce desde esa tradición metodológica. La teoría sustantiva, que es una teoría que se aplica a un área determinada, es una teoría más específica, que tiene una característica provisional y que va surgiendo pues, de los interrogantes que nos generan los datos. Y la teoría formal, que tiene ya un nivel de abstracción mayor, se aplica a casos más amplios, por lo que constituye áreas de investigación. Eh, referida a grupos o casos no comparables a un nivel sustantivo específico pequeño, pero sí comparables a un nivel conceptual mucho más amplio. Un cordial saludo. Soy Mónica María Rodríguez Jordán y continuando con estas estrategias de investigación cualitativa de Irene Basilachis, eh, resaltamos que la teoría fundamentada en los datos es un relato sobre la gente, sobre las situaciones sociales, sobre situaciones donde el investigador establece su informe a través de un relato. No simplemente el investigador va a colocar lo que detalla de la persona investigada, sino que también va a observar el contexto en el cual se está desarrollando esa persona investigada para poder describir a través de un relato las diferentes respuestas y la construcción de su informe final. Entonces, hay una ejemplificación significativa en esta teoría fundamentada de los datos, donde se resalta una investigación realizada en Argentina a varias iglesias. La investigación la titularon El retorno de lo sagrado, con una metodología que es la que estamos socializando, la teoría fundamental de los datos. El problema a investigar fueron los diferentes movimientos evangelísticos que existen, la población que se investigó fueron los pastores y sus iglesias y el lugar fue Argentina. Entonces, para la recolección de los datos, se tuvo en cuenta entrevistas grabadas, conversaciones informales, observación participante, visitas ocasionales,
documentación proporcionada por los pastores y todo eso con el fin de ir construyendo el informe final, el relato final. Dentro de la codificación, entonces, se transcribió el informe final con el objetivo de ilustrar todas esas respuestas a nivel religiosa. Entonces, dentro de las características de la codificación se da que surgieron nuevos movimientos, que se adquirieron nuevas formas de adaptabilidad por parte de las personas en relación a la iglesia, que había muchas personas extranjeras y misioneras en partícipes de esas congregaciones, que tenían creencias, algunos movimientos tenían creencias compartidas y que lo principal era la bendición del Espíritu Santo. Entonces, todos esos datos recolectados se manifestaron a través de la codificación y lo cual permitió entonces delimitación de la teoría. La teoría se delimita con los estudios de esos diferentes movimientos evangelísticos y las estructuras de las iglesias. Entonces se delimitaron tres aspectos fundamentales. Primero, que tenían que tener un evangelismo de prosperidad social, segundo, un evangelismo de salvación y sanidad, y tercero, un evangelismo institucional. Entonces, delimitaron a esos tres aspectos de prosperidad, de diezmos, de ofrendas, evangelismo de salvación y evangelismo institucional. Y al finalizar, en el lugar de la literatura, entonces dice que fue una codificación abierta que permitió delimitar toda la teoría, en donde se analizaron los datos, la información presentada, los datos propuestos, la redacción, las notas de campo, las lecturas relevantes, que permitieron la narrativa de todo este relato acerca de el retorno de lo sagrado. Entonces, esta fue una ejemplificación de una investigación que se llevó a cabo en Argentina y de cómo se construyó con la teoría fundamentada. A nivel de los diseños de la teoría fundamentada encontramos tres diseños, que es el diseño emergente, el diseño sistemático y el diseño constructivista. El máximo exponente del diseño emergente es Bernie Glaser, donde él resalta que la teoría debe tener ajuste, debe tener relevancia y debe tener funcionamiento. Que en el caso del ajuste, las categorías deben ajustarse a los datos y no los datos deben forzarse, o tratar de que encajen, no. Todo debe ser fluido. En el caso de la relevancia, la realidad producida de la investigación debe ser más precisa, y a nivel de funcionamiento implica que la teoría debe explicar qué pasó, predecir qué va a pasar e interpretar lo que está pasando en la investigación de manera sustantiva o formal. En el caso del diseño sistemático, sus máximos exponentes son Strauss y Corbin, quienes ofrecen quienes resaltan que la ejecución debe ser minuciosa y permitir garantizar la construcción de una teoría paso a paso, para que el investigador tenga las herramientas necesarias para manejar esta gran cantidad de datos. Y por último, el diseño constructivista, con exponentes como Charmax, que dice que parte de una crítica con una categoría objetivista donde la teoría fundamentada permite que el mundo externo pueda ser descrito, analizado y precedido. Estas son las reflexiones finales, donde la teoría fundamentada de los datos establece tradiciones intelectuales y académicas que abordan las ciencias sociales, la psicología, la enfermería y la educación. Y estas investigaciones, que son de carácter cualitativo, su principal técnica de recolección de datos es la entrevista. Entonces, así damos por finalizada la teoría fundamentada en los datos, y con cada una de las referencias bibliográficas características de esta metodología de investigación. Muchas gracias.